como bien dijo Nelson en la introducción, la pregunta del debate ¿es el sueldo ético la solución a los problemas sociales de los chilenos? La verdad es que nosotros queremos centrarnos precisamente en esta pregunta, es decir, poder determinar cuáles son realmente los problemas sociales de los chilenos y ver si existe alguna relación directa entre los ingresos de las familias y estos problemas. Por lo tanto, no entraremos a discutir temas de índole ético, moral, por mucho que el apellido de este instrumento sea precisamente su característica de ética. Según los datos de ADIMARC, obtenidos de la encuesta sobre la valoración del gobierno, los problemas o los principales problemas entendidos como por el común de la gente como sociales son la delincuencia, la salud, el acceso a educación, la violencia intrafamiliar y el desempleo, además de Transantiago Uso. Por lo tanto, hoy día nos dedicaremos a determinar si existe efectivamente una relación entre el ingreso familiar y la delincuencia, el ingreso familiar y por consiguiente de la seguridad, el ingreso familiar y el acceso a la salud, el acceso a la educación o incluso la violencia dentro de los hogares. Veamos el primer punto. Las familias, al tener menores ingresos, ¿qué sucede? Disminuye su costo de oportunidad de poder realizar actividades ilícitas, por lo tanto, la probabilidad de que comiencen a delinquir aumenta. Y con ello, la inseguridad. No está de más decir que hoy en día uno de los principales actividades ilícitas, alternativas de las familias, particularmente de las grandes ciudades chilenas, son el narcotráfico, ¿ya? Producto de que recibe un nivel de ingreso bastante superior al mínimo, entre 4 y 5 veces se estima, por hacer bastante menos. Segundo relación que queremos tocar, el acceso a la salud. Aquí evidentemente hay un tema de fondo con el acceso a la salud que tiene que ver con el sistema de salud público, que tampoco es tema de debate. Por lo tanto, queremos centrarnos hoy día teniendo mayores ingresos, cuál es la capacidad o la ventaja de poder acceder a mayores sistemas de salud. Nosotros creemos que el sueldo ético no debería ser sustancialmente mayor al sueldo mínimo, por lo tanto es difícil que acceda a una salud de mejor calidad, pero sí un acceso a remedios y una serie de otros aspectos suplementarios al sistema de salud, por lo tanto también soluciona parte de estos problemas. Lo mismo ocurre con las denuncias de violencia. Lamentablemente no puedo mostrar material, pero estuvimos revisando un material donde el plano de Santiago, si uno mira Santiago particularmente, el plano donde están distribuidas las familias de más bajos ingresos es exactamente igual a la distribución de las denuncias por violencia intrafamiliar. Por lo tanto, podemos deducir que si uno pudiese aumentar el ingreso de las familias, también podría disminuir al menos las denuncias de violencia intrafamiliar. Finalmente, queremos tocar el tema del desempleo muy rápidamente, siendo muy tajantes, es decir, que el sueldo ético no es igual al sueldo mínimo, ¿ya? Por lo tanto, la argumentación de que aumentaría el desempleo sería errada, ¿ya? Porque hoy día existe desempleo con sueldo mínimo y el sueldo ético lo que hace es colocar un nivel de sueldo ligado a la productividad, por ejemplo, de algunos trabajos, ¿ya? Por lo tanto, la barrera del sueldo mínimo no se mueve. Por lo tanto, no habría argumentación para decir que aumentaría el desempleo. Sobre las alternativas de financiamiento, no nos vamos a meter mayormente, pero sí no debería haber ningún problema, dado que de acuerdo a los mecanismos que se han conversado en el ambiente, se tratarían básicamente de transferencias a los trabajadores ligadas evidentemente a su productividad. Por lo tanto, concluimos que efectivamente el sueldo ético es parte de la solución a los problemas sociales de los chilenos. Bueno, para comenzar quisiera decir que el sueldo ético, como lo dice alguna parte del país, está bastante diferenciado con el sueldo mínimo, debido a que el sueldo mínimo tiene unas bases fuertes del gobierno que da subsidio a la gente más pobre. Se le da en la parte de vivienda, se le da en la parte de gastos, se le da por la educación,
se le da en salud, por lo cual la base, que es el sueldo mínimo, más todos estos extras que da el gobierno, están por sobre el sueldo ético que están mencionando algunos sectores del país. Otro punto que quiero mencionar con respecto al sueldo mínimo es que es una distorsión que se produce en el mercado laboral. Al aumentar, al colocar un sueldo mínimo, se produce que existe un efecto de desempleo dentro de la sociedad. Al no existir un sueldo mínimo, no existe desempleo. Mientras más alto sea, más desempleo va a haber, por lo cual va a haber más pobreza. La implicancia que hay con un sueldo mínimo va a ser aumentar la pobreza, va a ser aumentar la brecha que existe entre las clases dominantes y las clases más pobres. Un factor muy fundamental con respecto al sueldo mínimo es que la gran cantidad de los trabajadores que reciben sueldo mínimo trabajan en las pymes. El 80%, según los datos de Rafael Cuncilla, el 80% de los trabajadores reciben sueldo mínimo en las pymes, por lo cual, si aumentamos el sueldo mínimo, vamos a afectar a las pymes principalmente, lo cual es la gran base de la economía chilena. Las pymes, la mayoría de las pymes no van a poder solventar este sueldo mínimo. Sobre lo que dijo en el EMOL, el 9 de agosto del 2007, mencionó que estamos, como las pymes, apenas podemos pagar los sueldos mínimos. Si lo aumentamos, la gran mayoría de las pymes va a empezar a desaparecer. Existen dos consideraciones, además, que son muy importantes con respecto al sueldo ético. Primero, los abusos laborales, que es el tema más importante con respecto al trabajo, no son solucionados por el sueldo ético que se menciona. Las subcontrataciones y las jornadas extendidas no son solucionadas con este sueldo ético, que es uno de los grandes problemas que existe laboralmente. Y lo otro, el empleo juvenil. El empleo juvenil se ha afectado enormemente con el aumento de un sueldo mínimo, debido a que las empresas van a preferir contratar por el mismo sueldo a personas con más experiencia, por lo cual los jóvenes van a quedar un poco desligados de los trabajos existentes, y estamos afectando al futuro del país si no le damos trabajo a los jóvenes, si no damos que se capaciten y entrenen como corresponden las empresas chilenas. El gran factor que vemos con respecto al sueldo mínimo es la causa raíz, o el quiebre maestro. Esto es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos solucionar? Queremos solucionar el tema de la pobreza, la calidad de vida de la gente. Con el sueldo ético estamos aumentando la pobreza. Vamos a disminuir la calidad de vida de Chile.